Rompe la cáscara. Por Neville Goddard. Dios desvela su imagen en 4 actos. Enséñame, oh Espíritu Santo, el testimonio de Jesús. Déjame comprender cosas maravillosas de la ley divina. Blake, Jerusalén lámina 74. No soy más que un consiervo tuyo y de tus hermanos que dan testimonio de Jesús. Apocalipsis 19:10 revisado. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí. Mateo 11:29. El yugo de la ley es una expresión rabínica común para el estudio de las Escrituras. Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, Apocalipsis 1:5 revisado, propone un intercambio de las Escrituras basado en su propia experiencia personal por otras basadas puramente en la especulación. Él rompe la cáscara. Es muy difícil para el hombre cambiar su comprensión del significado de un evento, una vez que las viejas interpretaciones aceptadas se han vuelto rígidamente fijas en su mente. Pero los 4 actos de Dios que velan su imagen, hagamos al hombre a nuestra imagen, Génesis 1:26, aparecen bajo una luz bastante diferente en perspectiva de lo que realmente se ven ser en retrospectiva. La resurrección es el primer acto de Dios en el desvelamiento de su imagen. Se cumple de una manera que el hombre nunca podría haber adivinado, por un despertar en su cráneo, no al final de su historia, sino dentro de su historia. La resurrección es un evento que ocurre dentro de la vida terrenal del hombre. Nuestra vida humana tiene su significado solo y siempre en relación con nuestra resurrección. El hombre así despertado es declarado hijo de Dios por un acto poderoso en que resucitó de entre los muertos, se trata de Jesucristo nuestro Señor, Romanos 1:4. La participación en la vida del siglo venidero depende del acto de Dios de despertar a los muertos. Somos resucitados uno por uno para unirnos en un solo hombre, que es Dios, y el Señor será Rey sobre toda la tierra, en aquel día el Señor será uno y su nombre uno. Zacarías 14:9. La resurrección es una experiencia individual, un despertar en el propio cráneo, seguido instantáneamente por un nacimiento sobrenatural de su cráneo, un nacimiento privilegiado en una nueva creación. Esto es efectuado por la gracia de Dios solamente, y solo de tal despertar usa el Nuevo Testamento el término, la resurrección. Todos los demás hombres aparte de los resucitados son, al morir, restaurados a la vida solo para morir de nuevo. Llegaron a él algunos saduceos, esos que dicen que no hay resurrección, y le hicieron una pregunta, diciendo, Maestro, Moisés escribió para nosotros que si el hermano de un hombre muere, teniendo esposa pero sin hijos, el hombre debe tomar a la esposa y levantar descendencia para su hermano. Ahora bien, había 7 hermanos, el primero tomó esposa, y murió sin hijos, y el segundo y el tercero la tomaron, e igualmente los 7 no dejaron hijos y murieron. Después también murió la mujer. En la resurrección, por tanto, ¿de quién será esposa la mujer? Porque los 7 la tuvieron por esposa. Y Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque ya no pueden morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Lucas 20:27-36. Él ha despertado del sueño de la vida somos nosotros, que perdidos en visiones tormentosas, mantenemos con fantasmas una lucha infructuosa. Shelley. El propósito de Dios no radica en evolucionar el orden natural sino en despertar a sus hijos asociados con él. Pues la creación aguarda con ardiente anhelo la revelación de los hijos de Dios. Romanos 8:19. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir. Os digo esto, mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde desaparecerá de la ley hasta que todo lo que debe suceder haya sucedido. Mateo 5:17-18. Mi tarea es dar testimonio de la verdad. Para esto nací, para esto vine al mundo, y todos los que no son sordos a la verdad escuchan mi voz. Juan 18:37-38. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, Apocalipsis 1:18 revisado. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, Apocalipsis 1:5 revisado. El testimonio de Jesús debe ser escuchado y respondido. Algunos se convencerán por lo que dice, mientras que otros no creerán. El testimonio de Jesús no puede ser inducido a voluntad. Es el desvelamiento de la imagen de Dios. Este despertar repentino y completamente inesperado en el propio cráneo, para encontrar que es un sepulcro en el que había sido enterrado, es desconcertante y perplejo. La resurrección es el primer acto de Dios en el desvelamiento de su deseo primordial, hagamos al hombre a nuestra imagen, Génesis 1:26. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, Filipenses 1:6, Jesucristo es la imagen del Dios invisible, Colosenses 1:15.
La obra de Dios en ti se completa cuando Cristo sea formado en vosotros, Gálatas 4:19. Entonces serás despertado y levantado de entre los muertos. El primer acto por el cual Dios desvela el Hijo, que es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su ser, Hebreos 1:3, es un acto doble. Despierta al durmiente y lo hace salir de su cráneo, nacido de nuevo. Despierta, tú que duermes. Levántate de los muertos. Y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. Él es renacido, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Primera de Pedro 1:3-4. El nuevo nacimiento sigue a la resurrección. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3:6-8. El hombre despierta dentro de su cráneo para descubrir que está enterrado dentro de él. Intuitivamente sabe que si empuja la base del cráneo se abrirá una abertura y saldrá. Empuja la base, encuentra una abertura y sale primero la cabeza de la misma manera que nace un niño. Mientras contempla el cráneo del que acaba de emerger, de repente viene un sonido como de un viento recio que llena toda la habitación, oye el sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Su atención se desvía por un momento del cuerpo del que acaba de emerger por el sonido del viento. Al volver a mirar el cuerpo, se sorprende al encontrar que ha sido removido y en su lugar se sientan 3 hombres, uno se sienta donde estaba la cabeza y 2 se sientan donde estaban los pies. Ellos también oyen el sonido del viento poderoso pero no saben de dónde viene ni a dónde va. No ven al hombre que nace de su cráneo pero encuentran la señal de su nacimiento, un bebé envuelto en pañales acostado en el suelo. Hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, Lucas 2:11-12. Encuentran la señal de su nacimiento pero no al hombre nacido 2 veces, porque ahora es declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, Romanos 1:4. Yo y el Padre uno somos, Juan 10:30. El segundo acto poderoso desvela el misterio de la paternidad y la hermandad del hombre. El hombre encuentra a David de fama bíblica y descubre que la naturaleza y misión de David son espirituales, no físicas o históricas. He hallado a David. Él me invocará diciendo, tú eres mi Padre, mi Dios y la roca de mi salvación, Salmo 89:20, 26. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy, Salmo 2:7. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, Lucas 10:22. Les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David le llama Señor, ¿cómo entonces puede ser hijo de David? Lucas 20:41-44. David en el Espíritu lo llama, mi Padre. Cuando el Mesías, la imagen del Dios invisible, se forme en el hombre, ese hombre encontrará a David y David lo llamará Padre. Eventualmente, todos los hombres dirán a David, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado, Salmo 2:7, y todos conocerán la paternidad y la hermandad del hombre. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Juan 14:8-10. El tercer acto poderoso que desvela la imagen de Dios es de naturaleza doble. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera de Corintios 3:16. Y el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, Marcos 15:38. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, Hebreos 10:19-20. Un rayo parte al hombre en 2 desde la parte superior de su cráneo hasta la base de su columna vertebral. Es partido como si fuera un árbol que hubiera sido alcanzado por un rayo. En la base de su cuerpo partido ve la sangre de Jesús, un charco de oro fundido, sabe que es el mismo, luego, fundiéndose con la sangre de Jesús, asciende por su columna vertebral partida en un movimiento serpentino hasta su cráneo. Esto es para cumplir la Escritura, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, Juan 3:14. El cuarto y último acto es una expresión de la satisfacción de Dios con su obra. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, Génesis 1:31. El cráneo del hombre de repente se vuelve translúcido.
flotando sobre él, como si estuviera suspendida, hay una paloma con sus ojos enfocados amorosamente en él. Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, Mateo 3:16-17. La paloma desciende sobre él y lo cubre de amor, besando su rostro, su cabeza, su cuello. Estos 4 actos poderosos, aunque separados en el tiempo por aproximadamente 3 años y medio, son todos partes de un solo complejo. Se confieren al Cristo resucitado, en estas 4 experiencias místicas y sobrenaturales del hombre, los nombres divinos de Jesús, Padre, Hijo del Hombre, Hijo de Dios. La resurrección es una experiencia personal única, es por definición la resurrección del Cristo. Aunque la resurrección misma no se describe en ninguna parte de las Escrituras, representa el punto central de la fe cristiana. Marca la división entre esta era y aquella era en la que incluso la ley de la muerte se rompe, donde uno ya no muere más, donde todos son iguales a los ángeles, hijos ya no de este mundo sino de aquel mundo, de Dios y de la resurrección, es una nueva creación. Convertirse en alguien más es extinguirse a uno mismo, en efecto, morir. Es en este sentido que Dios murió por el hombre. El cual, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, Filipenses 2:6-7. Dios se hizo hombre para que el hombre pueda hacerse Dios. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Juan 10:17-18. Después de la resurrección, el hombre lee en las antiguas escrituras insinuaciones y presagios de la verdad tal como la experimentó. En el rollo del libro está escrito de mí, Salmo 47. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros? Segunda de Corintios 13:5. Cristo no podría emerger del hombre en quien no existía. Se han llevado al Señor del sepulcro, y no sabemos dónde le han puesto, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Juan 22:9. Uno de los hombres en el sepulcro encontró, al niño, la señal del nacimiento sobrenatural, pero a él no lo vieron, Lucas 24:24, el hombre que nació sobrenaturalmente. Ha resucitado, ha nacido de nuevo, dijo, mas a ellos les parecían locura estas palabras, y no las creían, Lucas 24:11. Ser resucitado es llevar la imagen del hombre celestial, Primera de Corintios 15:49. No hay pérdida de identidad, pero hay una discontinuidad radical de forma. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, Filipenses 3:20-21. El deseo primordial de Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, está madurando hacia su hora señalada. Y no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad, Hechos 1:7. La visión tiene su propia hora. ¿Señalada? ¿Madura? ¿Florecerá? Si tarda, espera. Porque es segura, y no tardará. Habacuc 2:3. La historia sagrada de Israel, tal como está registrada en el Antiguo Testamento, es una historia completamente profética que Dios lleva a su clímax y cumplimiento en Jesucristo en ti. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Isaías 14:24. Las promesas de Dios, durante tanto tiempo apreciadas como capullos en el árbol de su propósito en desarrollo, estallarán en flor, en 4 actos poderosos, en Cristo en ti. La fuerza total de esta verdad puede perderse porque no eres consciente de ninguna ruptura repentina con el pasado. Una cosa nueva ha sucedido. Has nacido de nuevo. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Primera de Timoteo 3:16. Todo lo que está escrito en las Escrituras sobre Jesucristo está escrito sobre el hombre. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, Lucas 23:33. El sepulcro cavado en la peña, donde aún no se había puesto a nadie, Lucas 23:53, es el cráneo del hombre. Y, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, Romanos 6:5. He relatado mi propia experiencia para que conozcas la verdad concerniente al misterio cristiano, el mensaje de salvación tal como yo mismo lo he experimentado. La imagen divina se desvela en esta serie de eventos sobrenaturales que evocan la respuesta de asombro y maravilla. La experiencia personal debe sellar la verdad de la Escritura. Dios está enterrado en el cráneo del hombre. Su nombre es Yo Soy. Él despertará en el cráneo del hombre. Él emergerá del cráneo del hombre y nacerá de nuevo.
Dios se hizo hombre para que el hombre pueda hacerse Dios. Jesucristo es la verdadera identidad de todo hombre. Ve pues, ahora, y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, y regístrala en un libro, para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Isaías 38. Las citas bíblicas en El rompe la cáscara son de las versiones King James, estándar revisada, Nueva Biblia en inglés y Mafet. Fin.